En este video tutorial los invito a que veamos el tema bloques en AutoCAD. En cuanto a los contenidos que vamos a desarrollar, en primer lugar vamos a ver qué son los bloques y para qué sirven. Vamos a analizar además sus ventajas o virtudes más importantes. Luego vamos a ver cómo crearlos o generarlos de manera adecuada. Y por último vamos a analizar cómo ajustar la capa y otras propiedades de las entidades que lo definen. ¿Comenzamos? ¿Qué son los bloques? Básicamente son un conjunto o colección de geometrías que tienen la particularidad de ser una sola entidad. Como para que se entienda mejor este concepto, analicemos, por ejemplo, este bloque de un automóvil. Fíjense que como tal es una única entidad, pero si hacemos doble clic sobre el mismo, abrimos el editor de bloques donde en realidad podemos constatar que está compuesto por múltiples entidades más simples. Conviene que los utilicemos en AutoCAD en el caso de que tengamos en el dibujo muchos elementos repetitivos. Por ejemplo, en este plano son bloques los autos, los bancos, las mesas, la vegetación, las puertas, las ventanas, los artefactos sanitarios, etc. Pero ¿cuáles son las principales ventajas de los bloques? En primer lugar, implican un menor peso en el archivo, y esto porque al crearlo en realidad generamos una definición del mismo y luego al insertarlo lo que hacemos es colocar referencias de este, con lo cual la información del bloque se guarda una sola vez en el archivo más allá de la cantidad de inserciones que hagamos en el dibujo. En segundo lugar, los bloques nos ahorran muchísimo tiempo, ya que se tratan de elementos predibujados o predefinidos, con lo cual simplemente lo que tenemos que hacer es insertarlos en nuestros dibujos. Imagínense la cantidad de horas que nos llevaría a tener que dibujar cada uno de estos. Incluso hay algunos que tienen bastante nivel de detalle. En tercer lugar, los bloques son muy fáciles de editar o modificar. Acá es importante que tengan en cuenta que al modificar la definición de bloque, automáticamente se modifican todas las referencias de este, con lo cual esto también nos ahorra muchísimo tiempo en el modelado. Vamos a verlo. Por ejemplo, imagínense que necesito editar este bloque de la mesa con la silla, de manera que aparezca otra silla del lado opuesto. Simplemente lo que tenemos que hacer es abrir el editor de bloques, el cual ya vamos a ver en detalle más adelante. A continuación vamos a hacer una copia espejada de la silla utilizando el comando simetría y una vez que lo tenemos listo, simplemente cerramos el editor guardando los cambios y observen el resultado. Como pueden ver, automáticamente todas estas referencias de bloques se han actualizado reflejando los cambios que acabamos de hacer. En cuarto lugar, los bloques son muy fáciles de manipular, o sea, de desplazar, copiar, girar, espejar, escalar. Y esto se debe principalmente a que, como dijimos, conforman una única entidad. Además, gracias a ello resulta muy sencillo seleccionarlo, simplemente lo hacemos con un clic. Si por el contrario no fuese un bloque, vamos a explotarlo con el comando descomponer. Observen que para seleccionarlo me daría más trabajo, corriendo el riesgo de a lo mejor olvidarme de seleccionar alguna parte o elemento. En quinto lugar, AutoCAD nos permite generar un tipo de bloques muy interesante que son los llamados bloques dinámicos. Si bien los vamos a ver en detalle en otro video tutorial, ahora les voy a mostrar un ejemplo como para que se entienda de qué se trata. Fíjense, este bloque de puerta posee determinadas propiedades dinámicas, con lo cual es muy fácil cambiarle sus dimensiones, espejarla e incluso moverla o desplazarla. En sexto lugar, AutoCAD nos permite generar también los denominados bloques con atributos. Este tipo de bloques son muy útiles porque nos permiten ajustar información adicional, como por ejemplo textos. Estos también los vamos a ver más adelante para no hacer tan extenso este video, pero como ejemplo les muestro este símbolo de nivel de piso, donde a través de este atributo de texto es muy sencillo configurar el nivel de piso real del proyecto. Vamos a ver ahora cómo crear un bloque. Fíjense, en este caso tengo una serie de entidades sueltas,
específicamente líneas y arcos, que definen esta mesa y esta silla, y me gustaría que todas ellas constituyan una única entidad de bloque. ¿Cómo hacemos para crear una definición de bloque? Bueno, esto es muy fácil. Para activar este comando, AutoCAD nos ofrece varios caminos. Uno de ellos es en la pestaña Inicio, dentro del grupo Bloque. Fíjense que tenemos Crear. También podemos activarlo en la pestaña Inserción, adentro del grupo Definición de bloques, Crear bloque. E incluso, como ya sabemos, podemos teclearlo también en la línea de comandos. En este caso basta con que escribamos BL para que AutoCAD nos muestre la función autocompletar. Acá tenemos bloque. Y como pueden ver, aparece esta ventana que la vamos a analizar en detalle. ¿Qué tenemos que definir acá? En primer lugar, le tenemos que dar un nombre. Y ese nombre conviene que sea real, que realmente nos sirva para identificar el contenido de ese bloque. Incluso si queremos detallar aún más su contenido, podemos ponerle una descripción. Es muy importante que definamos su punto base, que en realidad es el punto por el cual luego lo vamos a insertar. En otras palabras, es el punto por el cual vamos a tomar el objeto para colocarlo en el dibujo. Este punto conviene que esté cerca o mejor encima de alguna de las entidades que lo conforman. Y conviene que sea un punto que luego nos permite insertarlo con comodidad. Para definirlo, simplemente picamos en este botón Designar punto. Como podrán ver, la ventana se cierra momentáneamente y lo que tenemos que hacer es picar donde queremos ubicarlo. Como pueden ver, al hacerlo, en los casilleros X, Y y Z aparecen ahora las coordenadas de este punto en cuestión. Les aclaro que en el caso de que ustedes no definan dicho punto, AutoCAD va a tomar por defecto el origen del sistema de coordenadas, el 0,0,0, con lo cual seguramente les va a resultar bastante incómodo luego insertarlo. A continuación tenemos que seleccionar los objetos o entidades que lo van a conformar. Para ello vamos a picar en este botón Designar objetos. Como pueden ver, la ventana se cierra temporalmente y en este caso los vamos a seleccionar con una ventana de selección, indicando las dos esquinas de la misma. Damos un Enter para terminar la selección. Observen que luego de haber hecho dicha selección, AutoCAD me informa que en realidad hemos seleccionado 44 objetos o entidades. Acá es importante que dejemos activa por defecto la opción que dice Convertir en bloque. En este caso, cuando terminemos de definirlo y piquemos en Aceptar, estas entidades que en la pantalla estaban sueltas van a pasar a conformar el bloque en cuestión. Por el contrario, si activamos la opción Retener, estas entidades que seleccionamos van a permanecer sueltas y por otro lado se va a generar la definición del bloque. Por último, si activamos Suprimir, el bloque se define, pero las entidades que seleccionamos desaparecen de la pantalla. En cuanto a la opción Anotativo, en la mayoría de los bloques que generemos la vamos a dejar desactivada, salvo en el caso de bloques muy particulares, como por ejemplo bloques que incluyan textos, y queramos que al momento de crear nuestras láminas de presentación, este tipo de bloque cambie de tamaño de acuerdo al tipo de escala seleccionada. Este tema de objetos anotativos ya lo vamos a ver en particular más adelante. En cuanto a la opción Aplicar escala uniforme, nos conviene dejarla desactivada porque esto nos da mayor libertad al momento de insertar el bloque, pudiendo ajustar la escala de manera no proporcionada o no uniformemente. En cuanto a la opción Permitir descomposición, nos conviene dejarla tildada porque esto nos permite más adelante, en el caso de que lo necesitemos, explotar o descomponer el bloque, teniendo de esta forma sueltos las entidades o elementos que lo componen. Dentro de parámetros, en este desplegable AutoCAD nos da la posibilidad de seleccionar la unidad de medida con la cual vamos a insertar las referencias de bloques. Tengan en cuenta que por defecto esta unidad coincide con las unidades de inserción de bloques que tenemos ajustada en la ventana de unidades. En cuanto a hipervínculos, si picamos en este botón, se abre el cuadro de diálogo Insertar hipervínculo, que nos permite asociar un hipervínculo con la definición de bloque.
Por último, si tildamos donde dice abrir en editor de bloques, una vez que cerremos esta ventana, automáticamente se va a abrir este editor. En este caso la vamos a dejar destildada. Como pueden ver, una vez que hemos hecho todos los ajustes, picamos en el botón aceptar y ya tenemos nuestro bloque creado. Observen que si hacemos botón derecho del mouse sobre el mismo y seleccionamos propiedades, en esta ventana que aparece AutoCAD nos dice que se trata efectivamente de una referencia de bloque. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Vamos a ver ahora cómo conviene configurar las capas de dibujo cuando trabajamos con bloques. En este caso, observen cómo los diferentes tipos de bloques se encuentran en capas distintas. Por ejemplo, los autos se encuentran en la capa vehículos, cada escritorio con su silla, al igual que las mesas, están en la capa mobiliario, los artefactos sanitarios en la capa sanitarios y las puertas y ventanas en la capa aberturas. Es importante que observen que todos estos bloques tienen el color de la capa en la cual se encuentran. Pero para que esto ocurra es indispensable que cuando creemos el bloque lo hagamos en la capa 0 y que en la propiedad de color diga por capa. Como para que se entienda mejor, veamos un ejemplo. Fíjense, en este caso tengo una serie de entidades que definen este sillón de 2 cuerpos. Observen que en este caso las entidades se encuentran en la capa 0 y su color está ajustado por capa. Mientras que en este otro caso tengo una serie de entidades que definen un sillón de 3 cuerpos, las cuales se encuentran en la capa auxiliares. Vamos a crear un bloque de cada uno y vamos a ver qué ocurre cuando lo coloquemos en la capa definitiva. Como ya vimos, para crearlos podemos picar en crear dentro del grupo bloque en la pestaña inicio, le damos un nombre, definimos su punto base, seleccionamos los elementos que lo conforman y picamos en aceptar. Como pueden ver, el bloque adopta el color de la capa en la que se encuentra. Incluso si lo movemos de capa, toma el color de la nueva. Vamos a crear ahora este bloque siguiendo el mismo procedimiento. Fíjense que en este caso, a diferencia del otro, el bloque no adopta el color de la capa en la que se encuentra. Y esto, como dijimos, se debe básicamente a que las entidades que lo conforman no están en la capa 0, sino que se ubican en una capa determinada. Con lo cual, si lo movemos a otra capa, como podrán ver, sigue manteniendo el color de la capa original. En este sentido, les hago una aclaración. Como vimos, no solo es importante que las entidades se encuentren en la capa 0 cuando creamos el bloque, sino que además en la parte de las propiedades conviene que diga siempre por capa. ¿Qué significa esto? Al estar ajustado por capa le estamos diciendo a AutoCAD que el bloque no solamente va a tomar el color de la capa en la que se ubique, sino también el grosor de línea y el tipo de línea que ésta tenga configurada. Salvo casos particulares, conviene que lo tengamos ajustado de esta manera, porque así tenemos un mayor control sobre los bloques y sobre nuestro dibujo en general. Observen qué ocurre si, por ejemplo, tengo configurado el grosor y tipo de línea de otra forma. Vamos a darle al grosor de línea, por ejemplo, 0,4 y en tipo de línea vamos a seleccionar la de trazos. Ahora sí voy a crear el bloque. Y como pueden ver, he adoptado el color de la capa porque sus entidades estaban en la capa 0 y en color decía por capa, lo cual está bien. Pero ¿qué pasó con el tipo de línea y el grosor de línea? Si analizamos los atributos de la capa mobiliario, podrán notar que en realidad esta capa tiene configurado un grosor de línea de 0,15 y un tipo de línea continua. Sin embargo, este bloque que está contenido en ella no ha adoptado estos cambios porque en realidad cuando lo creamos en grosor y tipo de línea no decía por capas, sino que tenía ajustado un valor arbitrario. En definitiva, si queremos que el bloque, cuando lo colocamos en una determinada capa, adopte las propiedades de esa capa, ya sea color, grosor o tipo de línea, es importante que diga por capa y además, con respecto al color, que sus entidades se encuentren originalmente en la capa 0.
Si por el contrario, cuando lo creamos, estos ajustes son arbitrarios, o sea, son definidos por el usuario en particular, los mismos van a mandar sobre los atributos de la capa en la cual se inserta el bloque. ¿Se entiende? Bueno, espero que se haya entendido. Como ya saben, cualquier duda o sugerencia me la dejan en la caja de comentarios o me la cuelgan en el foro del aula virtual. Y nos vemos pronto en otro video tutorial donde vamos a ver en detalle cómo hacer la inserción correcta de los bloques. Chau, chau.